Lo que vengo a contarles hoy, o que quiero que compartamos todos, porque la idea es que hablemos, ha sido la experiencia de mi trabajo en las bibliotecas públicas, pero también a raíz de una experiencia en que me hicieron una pregunta que me pareció interesante. ¿Sí se necesita una biblioteca pública hoy? ¿Y para qué vamos a hacer una biblioteca pública? Y esto es una pregunta real que nos hace una administración local para justificar si hace o no hace en su localidad una biblioteca pública. Nosotros los bibliotecólogos, en un primer momento, ¿qué decimos? Y claro, ¿cómo no? Es esto. Pero empecemos a pensar todo lo que implica eso, porque una cosa es toda nuestra ilusión, ¿cierto?, de tener la mejor colección, de tener el espacio, pero empezamos a hablar de otros temas que sí impactan directamente a la administración y que son temas que tenemos que empezar a entender y tienen que ver con la sostenibilidad, ¿sí? Tiene que ver con el recurso humano, tiene que ver con el modelo de administración, tiene que ver con ese costo-beneficio que reporta y que desafortunadamente nosotros nos hemos sido cortos en medir, porque al final nos hemos quedado con indicadores básicos de número de libros, y eso realmente, en términos de la administración pública y lo que representa invertir X recursos en una biblioteca pública o en un centro de salud o en un colegio, son los indicadores que pesan. Entonces, cuando uno está en ese juego en el que tiene que hacer, en que debe entender que cuando alguien va a tomar, un directivo va a tomar la decisión de qué hace o no hace, si hace o en qué invierte, debemos empezar a mirar la biblioteca pública desde otra perspectiva y no únicamente desde el discurso bibliotecario que tenemos, que no, ojo, yo no lo estoy descalificando, estoy diciendo que no es el único, ¿ok? Y que tenemos que mirar más allá. Por eso creo que el llamado es a que respondamos nuevas preguntas que normalmente no nos acostumbramos a hacer sobre el para qué de una biblioteca. Yo creo que en un comienzo, para que entendamos todo el contexto de lo que les estoy hablando, miremos un poquito de las políticas, lineamientos, todos esos estándares que en el transcurso de nuestra formación vamos conociendo sobre la biblioteca pública. Miremos qué está pasando con la tendencia de las bibliotecas públicas. Hoy sabemos que están haciendo bibliotecas públicas en China, en Dinamarca, unas nuevas bibliotecas públicas con ideas diferentes. Les quiero contar el caso de la biblioteca pública en Colombia, en que hemos tenido importantes aciertos, ¿sí? Y finalmente, una evaluación de la biblioteca pública hoy y lo que debería tener, y porque yo me centro en un punto importante que es donde voy a dar la discusión, y está centrado en que en general todos los proyectos de bibliotecas públicas han estado centrados en su dotación y en su infraestructura, ¿cierto? Entonces, en general los planes de lectura de nuestros países y especialmente Colombia se han enfocado en dotar de libros, luego en dotar de infraestructura física para que tengan, y yo creo que esa etapa ya es hora de superarla porque nos falta la etapa crucial que se llama apropiación social. Hacia allá vamos a ir discutiendo. Evidentemente, si consideran hay algún elemento que quiere que les detalle más o alguna, lo vamos a hacer más tranquilamente la charla, ¿vale? Siguiente. Entonces, cuando miramos todo lo que hay a nivel teórico de la biblioteca pública, nos encontramos todos los manifiestos y directrices de la IFLA, hemos tenido todos los documentos que han salido sobre la verdadera misión de la biblioteca pública. En el caso de Colombia, que tenemos una política de lectura y bibliotecas,
En Colombia también tenemos una ley de bibliotecas públicas y obviamente en el caso ya administrativo, pues la norma es. Miremos rápidamente estos puntos porque ustedes, Ana, se lo saben mejor que yo, este primer punto, ¿no? Digamos. Ok. Lo que nos están llamando ahora y a partir de la declaración de Lyon en 2014 nos han llamado a preguntarnos sobre el papel de la biblioteca pública con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿cierto? Y esto son los puntos en que la IFA ha encontrado en cómo puede ser nuestro papel en la contribución a este desarrollo. Pero cuando uno los lee, ¿me ayudas por favor? Vamos leyendo uno a uno. Yo quiero que piensen, cuando uno los lee, se ven muy bonitos. Pero yo quiero que piensen, cuando eso llega en la práctica, ¿cómo lo hacemos en el día a día? Porque es que el discurso es muy bueno. Entonces, mi opinión es que en cuanto a las bibliotecas públicas y en la parte teórica tenemos muy buenos documentos, muy buenos fundamentos, pero en la práctica nos hemos quedado en las actividades propias de la biblioteca pública del siglo XIX, siglo XX, y eso es lo que ha generado una serie de dificultades. Dale con uno. Ok, promover la alfabetización universal, las habilidades digitales, mediáticas e informacionales con el apoyo del personal especializado. Dale. Superar las dificultades en el acceso a la información y ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas a comprender mejor las necesidades locales en materia de información. La salida. Facilitar una red de sitios de consulta de programas y servicios gubernamentales. Promover la inclusión digital a través del acceso a las TIC. Actuar como el centro de la comunidad académica y de investigación. ¿Y el último? Sí. Preservar y proporcionar el acceso a la cultura y el patrimonio del mundo. Pues si alguna logra todo esto sería una maravilla. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer en la práctica? ¿Ok? Este es muy importante, se supone que es la guía a la que nos están llevando hoy como biblioteca pública. Lo tenemos en la mente y es lo que vamos a seguir dialogando. Más o menos, entre todos lo que hemos encontrado en la misión de la biblioteca pública, en general esto puede ser un resumen de todo lo que nos llaman a hacer. Yo creo que nos ha puesto demasiado trabajo, ¿no? ¿Sí? Tenemos tantas cosas que hacer en la biblioteca pública que a veces no sabemos por dónde empezar, porque tenemos que generar hábitos de lectura, que conservar el patrimonio, que prestar servicios adecuados, que fomentar el diálogo intercultural. Son demasiadas actividades, demasiadas responsabilidades que a veces los mismos recursos con que contamos no nos dan la oportunidad de tener. O sea, este es un resumen de casi todo lo que dice mucha de la documentación que hay hoy en día sobre qué es lo que debe ser la biblioteca pública. Siguiente. En Colombia hay una política de lectura y bibliotecas. Esta política de lectura y bibliotecas, que ha sido muy importante para el desarrollo bibliotecario público colombiano, está centrado en dos temas principales. Uno que es el acceso y otro que tiene que ver con la memoria. En cuanto al acceso, eso ha facilitado colecciones, servicios, programas de promoción de lectura, ha garantizado a la mayor parte de las bibliotecas públicas municipales todo lo que tiene que ver con conectividad, dotaciones, formación de personal. Y en cuanto a la parte de memoria, están trabajando en cuanto al diagnóstico, la recuperación, la organización, toda la formación también de
personas para preservar el patrimonio del país. Este es un proyecto muy importante y tal vez el gran logro es que ha sido una política permanente, o sea, no ha dependido del gobierno de turno, entonces llevamos muchos años trabajando lo que ahora puede resultar. Les voy a mostrar algunos buenos resultados de toda esta, de esto que ha pasado. Sigamos. Si uno revisa todo lo que ha sacado la isla, podríamos decir que estos son los manifiestos que de mayor impacto, que más tienen que ver con la biblioteca pública. Y claramente les estoy haciendo este contexto porque cuando uno se sienta a pensar una biblioteca pública hoy, uno empieza a mirar todos los referentes teóricos que hay para encontrar la luz, ¿sí? O sea, que se le encienda el bombillo de cómo va a ser uno algo diferente, porque todos quieren algo diferente, ¿cierto? Entonces, todos estos manifiestos que tienen elementos que pueden ser importantes para tener en cuenta en el momento de pensar una biblioteca pública hoy. Y en Colombia, esta ley, nosotros tenemos la ley de las bibliotecas públicas, el cual articula toda la red de bibliotecas públicas del país. Ahora les voy a explicar un poco porque el sistema bibliotecario público colombiano es complejo porque hay privado, público, municipal, ya es... Pero lo articula, establece unos servicios mínimos, unos recursos y estructura especialmente en el caso de las bibliotecas públicas municipales cómo debe funcionar. Y eso hace hoy que el cubrimiento en Colombia de las bibliotecas públicas municipales sea hoy del 96%, ¿sí? Incluso las últimas 200 las construyeron en los últimos 6 años. Siguiente. Entonces, ya sabemos que es todo lo que se dice en la biblioteca, todo lo que es teórico y ahora cómo hacemos eso, porque uno empieza y mira todos estos referentes y mira cómo en los diferentes países e incluso en un mismo país, en las diferentes ciudades, el enfoque que se le da a las bibliotecas públicas responde a cosas diferentes. Mira uno cómo en un lado se privilegia un tema o se privilegia el otro, dependiendo de muchos factores. Y digo de muchos factores porque no siempre el factor que determina lo que se va a privilegiar corresponde a la realidad del territorio, ¿sí? Que es un primer llamado en torno a pensar, bueno, tenemos todo eso que es la biblioteca pública, todo lo que debemos, pero ¿cuál es la realidad del territorio donde estamos? ¿Cuál es su lógica en términos de personas? ¿Cuál es su lógica en términos de población, en educación, en movilidad, ¿sí? En acceso a servicios, en transporte? Una problemática que teníamos en este plan es que la biblioteca pública se va a hacer en una zona que apenas empieza a desarrollo, ¿sí? Eso significa que llegar allá no va a ser fácil. Entonces uno, lo primero que piensa es, ¿y qué va a pasar? Y ahí es donde vienen, digamos, esos nuevos elementos que uno, bueno, y si no hay eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacer entender que ahí se necesita? Es decir, que al momento de empezar a entender este proceso, tuvimos que ir empezando a mezclar a otras personas independientes de los responsables directos de una biblioteca pública, que en el caso de Colombia son el Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura. Entonces hay que pensar en planeación, hay que pensar en movilidad, hay que pensar en muchos elementos para mirar, porque para poder saber, bueno, y si hay acá, pues podemos hacer la biblioteca más linda del mundo y cómo va a ser. Y esto a raíz de dos experiencias específicas en Colombia que son muy importantes frente a este aspecto.
Cuando la red de bibliotecas públicas de Bogotá, ya ahora les voy a mostrar varias, cuando inició todo su gran despegue, pensó en las bibliotecas públicas como íconos arquitectónicos, ¿sí? Entonces tenemos 5 bibliotecas construidas por los arquitectos más importantes del país, han ganado todos los premios, ¿cierto? Y una de ellas se construyó, y que es muy famosa, se construyó en un antiguo basurero. ¿Dónde se construyó? No había nada. Incluso el sector era tan deprimido que no había los servicios públicos básicos. Entonces, la gente no entendía por qué le hacían ese monumento cuando no tenían acceso a agua. ¿Sí? Esa biblioteca hizo jalonó tanto el sector, que es uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de los últimos tiempos en Bogotá. Y ya es un referente del sector, claro. Porque alrededor de eso la gente tuvieron que empezar a hacer otras muchas adecuaciones para que al final la biblioteca pública sea lo que es hoy, y es que en el caso de Bogotá es una de las bibliotecas públicas más visitadas y con mayor apropiación por el sector. Entonces, allá lo que se haga en esa biblioteca, siempre cualquier actividad se llena, ¿sí? Y se convirtió en la actividad de los domingos de las familias del sector. Cuando en un primer momento el rechazo era total. ¿Sí? Además, bueno, hay un concepto muy importante, y es que esas bibliotecas se construyeron con la idea de que fueran también un espacio muy lindo, muy atractivo y muy llamativo en lo arquitectónico, en el diseño, en la belleza, para que la gente sepa que tiene acceso a buenos lugares independiente del sector en que está. Entonces son bibliotecas preciosas. No sé si alguno ha tenido tiempo o la oportunidad de conocerlas, pero son bibliotecas muy, muy bonitas. Muy, ahorita miran unas que son muy, muy bonitas. Entonces la gente entra y se siente muy bien adentro por el espacio. Ok, entonces a lo que voy es que pensar en dónde hacerla, cómo pensarla, pues tiene que uno mirar todas las realidades. Y viene esas tendencias de las bibliotecas públicas contemporáneas, y uno empieza a mirar esas bibliotecas nuevas que están haciendo, qué es lo que está pasando. Tal vez la más novedosa de los últimos tiempos, y que ganó en el 2016 el premio arquitectónico, es la biblioteca DOC 1. No sé si la han visto, la de Dinamarca. Bueno, esta biblioteca es especialmente importante porque concibe el lugar de la biblioteca de una manera diferente. Ellos creen que la biblioteca, o se construyó esa biblioteca, pensando en 4 tipos de espacios. Y aquí es donde se rompe toda la lógica bibliotecaria, ¿no? Es decir, no volvimos a organizar colecciones para bibliotecarios y separar nada. Esto es romper el esquema completamente. Ellos consideran que una biblioteca pública debe tener los espacios para la inspiración, los espacios para el encuentro, los espacios para la acción y los espacios para el aprendizaje. Esos son los 4 espacios donde debe desarrollarse el servicio bibliotecario. Entonces, si esas 4 tendencias, que es lo que han hecho allá, de acuerdo a esa misión de la biblioteca pública,
uno lo asocia a esos procesos que uno generalmente hace en la biblioteca, uno podría pensarlos de esta manera. Es decir, las bibliotecas públicas tienen que repensar el espacio, porque todas son iguales, con la mesa y las 4 sillas, que son muy importantes para los modelos o los procesos de aprendizaje que se llevaban en el siglo XX, comienzos del siglo XX. Hoy los procesos de aprendizaje no se realizan así. Y las bibliotecas públicas nos hemos quedado en eso. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ahora es colaborativo, porque hay otras maneras de aprender de las personas. ¿Sí? Y uno nada más que piensa que es un detalle ligero, pero es que piensen en una sala de consulta de una biblioteca pública y es lo más parecido a un salón de clase. ¿Sí? Y así son todas. O sea, las de Colombia también con todo su diseño arquitectónico lindo, pero tienen su salón. Por la lógica de que se va así, bueno, y la lógica ahora que ocurre en el sentido que las bibliotecas públicas y su silencio, ¿no? Es decir, cuando ahora nadie aprende así, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que se están haciendo espacios diferentes para el aprendizaje autónomo, es decir, esos que tienen que estudiar en silencio, eso, que se vayan a su ladito, porque lo que tiene que haber es movimiento, compartir, es decir, son otras lógicas que uno pensaría, pero uy, ¿cómo hago esto en la biblioteca pública? Esto puede costar mucho y solo es correr unas mesas. ¿Ok? Sí, o sea, yo no les estoy hablando de esto, de que pues esto es imposible de hacer. Distribuir un espacio para que estos tipos de aprendizaje ocurran es muy sencillo de hacer, pero estamos con unas lógicas. Ocurre lo mismo. Nos acostumbramos a organizar las colecciones de acuerdo a la lógica bibliotecaria en términos de dividirlas por tipos de formatos. Y entonces el pobre usuario que llega a una biblioteca y va a consultar sobre arquitectura, le toca irse un lado por el libro, al otro lado por las revistas y al otro lado por el material audiovisual, porque es que lo acomodamos para los bibliotecarios. ¿Sí? Y eso sí lo sabe ver muy bien el usuario. Nosotros no, porque esto escandaliza mucho. Oye, es que ahora hay que ponerlo todo junto. Sí, sí se puede. ¿Cuál es el problema? Y les adelanto un poco a raíz de esto. Hace 2 años, la red teníamos que hacer un proyecto novedoso, innovador. Entonces nos dijeron, ¿qué proyecto innovador nos quieren presentar? Y nosotros nos pusimos a pensar qué es lo que menos teníamos, y analizando las estadísticas lo que menos teníamos era espacio para jóvenes. ¿Okay? En todas las bibliotecas públicas de Bogotá, tú llegas, el espacio de los niños es absolutamente limitado. Bueno, y son mis favoritos porque son los únicos pensados para los usuarios. Ellos se pueden acostar, mirarles, organizar y correr. El resto son muy aburridos. Muy, muy aburridos. Y la otra, entonces, ustedes ven entrar una familia, los niños para allí, los adultos se van para el espacio y los jóvenes se van para los corredores a coger internet. Nos ocurría en todas. Entonces, bueno, y a empezar a pensar. Y fue cuando empezar a descubrir esos imaginarios que tenemos de los jóvenes que no corresponden a lo que ellos quieren o pueden hacer. Entonces, empezamos a pensar que había que hacer un espacio diferente, que teníamos que romper un poco las reglas bibliotecarias y pensar en el espacio. Bueno, entonces nos sentamos
de todas las áreas a pensar qué queríamos. Y la historia empezó así. ¿Qué es lo que, de acuerdo con las solicitudes o la colección, es lo que más se está leyendo? ¿Sí? Entonces empezamos a encontrar manga, cómic, novela gráfica, los bestsellers, todo eso. Bueno, es que yo estoy de acuerdo que lean lo que quieran, siempre que lean. Entonces dijimos, bueno, pues si eso es lo que leen, pongámoselo acá. Y se los vamos a poner en el mismo asunto. No. ¿Cómo se comportan los jóvenes para leer? ¿O qué hacen? Bueno, entonces, las mesas, ellos pueden escribir en las mesas, se pueden acostar si quieren, se pueden poner la película, bueno, lo llenamos de colores, ellos están ahí, pueden hacer lo que quieran. Y le pusimos un nombre diferente, Distrito Gráfico. Hicimos una selección muy importante de cómic, pero lo importante de esta historia es que les voy a contar lo siguiente. El diseño es novedoso, lindo, vean fotos, lo pensamos mucho y los chinos se sienten felices. Y tienen todo donde conectar su celular y entonces tienen todo. Y se acuestan y no hacen nada, o se ponen el uno aquí y la otra así enamoraditos, divinos, viendo la película, bueno, todo, porque para todo ahí. Yo también le digo a la biblioteca, no, pues será mi espacio para pensar el amor, ¿no? Aunque realmente el 40% de esa colección fue nueva, el 60% era la exhibición. ¿Qué hicimos además? Dijimos, exhibámoselos de manera diferente. Entonces le exhibimos la colección de siempre en la biblioteca, pero como la exhiben en las librerías. O sea, les pusimos exhibidores. En los 3 primeros meses, por no contarles lo del primer día, en los 3 primeros meses, la colección antigua se movió 6 veces más colocada ahí que como estaba antes. Por no decirles que en 3 de las bibliotecas donde inauguramos el espacio, el día que se inauguraron, se prestó todo el material. O sea, a las 8 de la mañana estaba lleno y a las 5 de la tarde no había nada en los estantes. Y colas de libros para prestar. Y la pregunta es, ¿y entonces qué estábamos haciendo? Porque es que, bueno, había libros muy buenos y eso, pero en un detalle tan sencillo como pudo ser la manera de exhibición, como pudo ser el espacio, hacía que no circularan. ¿Sí? Y esa historia, pues ya todos queríamos poner todos los libros como en la librería, a ver si se nos movía la colección, esas áreas que no se mueven. Entonces, el pensar en pensar distinto y en conocer el gusto de esas comunidades nos llevó a hacer un proyecto muy exitoso, pero también con una lógica muy importante. Y es que las bibliotecas no son de los bibliotecarios. Las bibliotecas son un espacio interdisciplinario y todos tienen que opinar. Porque nosotros solemos ser muy cuadriculados. ¿Sí? No crea que la discusión que se dio frente a la exhibición de los libros ahí y los que intercalaban los libros, porque ahora cómo lo van a intercalar. ¿Y ahora cómo? Y la verdad nos dio problemita los primeros días, pero no puede ser que por no pueden intercalarlo, ¿sí? Porque ya no van por la lógica así, ¿sí? Estamos que así, que están los que... No, porque van así. Entonces, eso ya cambia un poco la lógica. Segundo, les estoy contando lo que hicieron los bibliotecarios. Y ahora el sistema, si tenemos dividido en un lado biblioteca, en otro la hemeroteca, en otro, y ahora cómo vamos a poner todo eso en una sola sala para poder llevar las estadísticas de ese espacio. El sistema se hizo para arreglarlo, para cambiarlo.
hay que cambiarlo. Pero son las lógicas que nosotros acostumbramos a llenarnos por nuestra... Pero obviamente las visiones de otras personas en que nos ayudaban a mirar y a resolver las problemáticas. O sea, tuvimos diseñador, publicista, comunicadores, toda la gente, porque la idea fue que ese espacio lo construimos llamando al personal de la red que quisiera participar en el proyecto. ¿Quiénes quieren hacer el proyecto? Y venga, hacemos una lluvia de ideas, ¿sí? Y de acuerdo a lo que les ha pasado con los usuarios y qué es lo que les están diciendo. Y en esa medida en que esa construcción fue así, ha salido bien interesante. Entonces, las bibliotecas hoy han salido de la lógica del espacio, de un espacio solo de acceso a la información, sin decir que eso no es muy importante, porque finalmente es digamos, el gran elemento que nos identifica de otro tipo de servicios culturales. Pero eso se tiene que hacer de otra manera, Y se tiene que hacer de otra manera, y ahora sí voy a rescatar, no le he dado mucho golpe a los bibliotecarios. Yo no sé si aquí ocurre, ustedes me cuentan, pero en Colombia las áreas de procesos técnicos están todas escondidas, es decir, es lo que nadie ve. Y si no en el sótano, y además, y todos los de procesos ya se ve ver desde aquí, desde el sol. Y son los que tienen más mala fama de nuestra profesión, ¿o no? Que son los más cuadriculados, que son los más estructurados. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en eso y vemos que la función que estamos haciendo en este momento ante tal cantidad de información que tenemos nos ha dado un papel de curadores de información, ¿cierto? Y nos da un papel, la pregunta es ¿por qué seguimos ocultando lo mejor que sabemos hacer? En el proyecto, que no se ha construido, pero cuando se construya se les envió fotos, está en toda la discusión financiera, el sector, el diseño está pensado para que cuando se llegue a la biblioteca uno de los centros sea la de generación de conocimiento, porque es que ahí hay gestión de conocimiento, cuando se está procesando material. Entonces, va a ser un espacio lleno de pantallas, donde la gente esté viendo todo el tiempo los libros que van saliendo y lo que se va haciendo, y que pueda haber una participación interactiva del usuario. O sea, si yo ya leí este libro, yo ya lo conozco, yo puedo tener un comentario o dar un apoyo a la persona que lo está procesando o no. Entonces, la idea es que todo el mundo en pantalla se esté dando cuenta cuando va saliendo un libro y qué es lo que estamos haciendo en la biblioteca, porque además es una cosa relevante que hacemos. Entonces, aquí cuando salga, entonces verán la foto donde primero ya vamos a llamar todos esos técnicos, ¿no? Porque eso no le gusta a los bibliotecólogos, esos nombres. Yo no conozco una profesión más da a ponerle los peores nombres a las cosas que nosotros, ¿no? Y que no entiende nadie. ¿Sí? O no me digan esa palabra de referencista. Explíquenle ustedes eso a alguien que no sea de nuestro sector. ¿Eso qué es? Eso es un nombre, bueno, excelente. Entonces, la idea es eso, pero es que la idea es que rescatemos ese trabajo de lo que hace la biblioteca. Y ese proceso de organizar y gestionar el conocimiento es un proceso que
debemos dejarlo de tener encerrado. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en muchas bibliotecas también tiene que ver con su oferta de servicios en las tendencias que se están viendo. Hay algunas que están prestando material diferente a libros, están prestando instrumentos musicales, están prestando elementos para hacer trabajos manuales. Hay algunas en Canadá que incluso tienen una zona y para que sus usuarios cultiven y les enseñan cómo, ¿sí? O sea, es decir, un poco es cambiar la lectura, un poco es cambiar el concepto que se le da a la lectura, porque yo no sé si ocurre también acá, pero me imagino. Es que cuando uno lo lleva al proceso lector, desde la escuela, es de castigo. Y uno cuando termina el colegio no quiere volver a saber de leer un libro, sino que le toca en la universidad de avanzar. ¿Sí? Porque todo el proceso lector no ha sido de formación como lector, ¿sí? Sino un proceso en que lo han obligado a unas lecturas que no corresponden. Entonces, por supuesto, decir que uno vaya a la biblioteca pública, hágame el favor el planazo. Y uno tiene en la mente que es la biblioteca pública y ya se imagina los 4 estantes, ¿sí? Las 4 sillas, y nosotros que nos parece lindo, pero el usuario normal, hágame el favor, ¿cómo va a privilegiar ir a una biblioteca pública con ese imaginario que tiene? Pero el problema no está en que sea su imaginario, el problema es que es una realidad. O sea, el ir a una biblioteca pública no se convierte en una alternativa de opción de qué hacer, sino que se va cuando hay una obligación académica, porque en eso está centrado el servicio bibliotecario público, en ayudar a los niños a hacer las tareas o a los chicos de las universidades, y aunque tengan otros servicios diferentes, claramente lo que tiene que ver en los estudios, y hablo en el caso de Bogotá, el 65% de las personas que usan están asociadas a la época escolar, es decir, entre la escuela y la formación universitaria. Entonces, como son el 65%, ahí está centrada la mayor parte de los recursos, la mayor parte de los procesos, y no es que no se hagan en otro nivel. Miren algunas tendencias interesantes. Cuando Berlín decidió renovar su biblioteca pública, antes de pensar en construir o diseñar eso, se puso a pensar en sus usuarios y decidió aplicar un concepto de la psicología, que es el ciclo de vida de las personas. El ciclo de vida de las personas. ¿Qué ocurre? Generalmente en las bibliotecas públicas tú te acercas allá cuando tienes una tarea en la escuela, ¿sí o no? Pero cuando termina tu proceso escolar, adiós biblioteca. El objetivo de la biblioteca pública es estar a lo largo de la vida. Y la vida de las personas o de lo que pasa en la biblioteca pública no está asociada solamente a la tarea de la universidad, sino que la gente sigue interesada. Si yo termino la universidad y me caso y tengo un hijo, yo quiero información sobre cómo cuidar a un bebé. Entonces, lo que empezaron es aplicar esta teoría del ciclo de vida de las personas, que las personas en esta edad más o menos se han generado en la psicología una tendencia que hasta se casan, que hasta pueden estar en estos momentos de su vida,
Y empezaron a identificar el perfil de los usuarios que tenían y con base en eso empezaron a diseñar servicios para irle ofreciendo en la medida que las personas iban entrando a cada una de las etapas. Entonces empezaron a acompañarlos en todo su ciclo de vida, no en el proceso escolar de la tarea, que es una visión totalmente diferente. ¿Sí? Eso es una transformación y una tendencia en términos de cómo vemos a los usuarios, porque las tendencias arquitectónicas hoy son maravillosas y lindas, porque la verdad las últimas bibliotecas públicas que he tenido la oportunidad de usar están divinas. Pero lo que pasa adentro, ¿qué? ¿Y con qué lógica vamos a llegar? Entonces, los usuarios, ¿qué representa para la comunidad esa biblioteca pública? En Estados Unidos hicieron un estudio muy interesante y es que le pusieron a los niños a que dibujaran de su localidad las cosas más importantes, ¿sí? Y dibujaron su biblioteca. Yo pregunto qué ocurriría en nuestros países. ¿Colocarían la biblioteca? Y la pregunta es, ¿por qué no la colocan? Yo hago un ejercicio, porque es que como las bibliotecas en Bogotá, el transporte en Bogotá es caótico, ¿no? Entonces, si uno se subió a un taxi, puede durar toda una vida en un taxi. O yo, tratando de ver cómo la gente, yo le doy, ay, voy para tal biblioteca a ver si sabe. O sea, ahí puede haber otro lugar, a ver como para regocijarme, ¿sí? Efectivamente, hay algunas que sí tienen recordación porque son monumentos arquitectónicos, pero la gente no tiene ni idea de lo que pasa allá. Sabe que es el edificio divino, pero no sabe lo que ocurre allá. Y ¿por qué no saben lo que pasa allá? Con todo lo que pasa en una biblioteca pública. Y es que nada más aburridor que una cartelera de una biblioteca pública, un boletín de una biblioteca pública. Con el respeto de todos, porque yo también he hecho boletín y cartelera de una biblioteca pública. Pero creo que una de las nuevas tendencias de la biblioteca pública contemporánea es cómo se comunica. Y no se trata simplemente de que todas tengan Facebook. Miren lo que comunican. Y nos hemos quedado en un lenguaje que no le hace sentir a la gente que la biblioteca pública responda a sus necesidades diarias. Nosotros somos responsables de ese imaginario. O sea, porque yo necesito saber dónde puedo hacer tal cosa, jamás se me ocurre pensar que la biblioteca pública me ayuda. Porque si ustedes ven, con el respeto de los literatos, van a decir, la mejor literatura. Uno empieza a pensar en el colegio cuando le hicieron leer todos esos libros aburridos y ya dice, uy, no. Lean como lo comunicamos, que no está en la lógica de vida de las personas, en las necesidades diarias de las personas. Es que el mismo vocabulario diario de las personas. Nosotros, la biblioteca pública no es un espacio de oferta de libros, es un espacio para responder y ayudar a la gente a hacer su vida más fácil, no. Pero lean y es una tendencia muy clara. Además, la otra cosa que me ha parecido, yo hice un análisis de los portafolios o de las ofertas de servicios de las bibliotecas en general, no solo de las públicas,
y quedé profundamente sorprendida. Todas sorprendidas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si están en comunidades diferentes? ¿Por qué si son públicos diferentes? Porque hay la misma oferta. Entonces, eso ha hecho que, miren, que todos los lab que se están, Makerspace, todos le están poniendo el nombre más rimbombante de la tendencia a lo que está ocurriendo en las bibliotecas públicas. Se han visto todo lo que ha pasado, que le están poniendo a las bibliotecas públicas hoy como laboratorios de creación, de innovación. Es buscándole un oficio a la biblioteca pública. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero la pregunta es, y lo otro tan importante que hacemos, ¿por qué no mueve tanto? Y a lo que me refería, hoy tenemos todas las redes sociales, la pregunta es cómo las estamos usando. ¿Sí? Entonces, en alguna medida también ha ocurrido que en las bibliotecas públicas le hemos dado mucha fuerza a la parte tecnológica. Y realmente la tecnología es solo una herramienta y muchas de las cosas que necesitamos para hacer en la biblioteca pública no necesitan tecnología. Las cosas que necesitamos hoy para hacer trabajo con la comunidad y conocer la realidad del territorio no requieren grandes recursos. Entonces, nuestra posibilidad de hacer DOC 1 son, por decir, mínimas, ¿cierto? O muy pocas. Pero la opción de hacer eso que hay allá con nuestra realidad es muy fácil, solo abriendo nuestra mente. ¿Sí? Hay que abrir la mente. Todos quisiéramos, yo los invito a que busquen la DOC 1 y especialmente porque da un río y la zona que hay para ver el río, y eso uno dice, yo porque no trabajo allá. Pero la idea que llama, miren lo que pasó, mire las que están construyendo, y la realidad es que sí se necesitan bibliotecas públicas, pero no las que tenemos pensadas ni las mismas, sino en otra realidad. Miren la última que construyó en China, la que construyeron en China, que es monstruosa, ¿sí? Lo tiene todo, el sueño de libros, pero pensemos en otras lógicas de lo que tiene que ser la biblioteca pública. Les voy a contar un poco qué ha pasado en Colombia, y tiene que ver con que todo, digamos, muchas de estas cosas se han empezado a hacer en las medidas de las posibilidades y la creatividad de los bibliotecólogos colombianos. Ha habido muchas cosas con éxito y realmente podemos decir que el sistema bibliotecario público es un ejemplo, y tiene que ver con varios aspectos importantes. Hay muchas cosas todavía por progresar, pero claramente en lo que éramos hace 20 años, tal vez, 30 años. César, por ahí 20 o 30 años. ¿Más? Sí. Llevamos como unos 30 años trabajando fuertemente y hemos avanzado. Sí. ¿Qué pasa con la red con bibliotecas públicas? Bibliotecas públicas en Colombia hay de muchas opciones. Tenemos la red de bibliotecas públicas que pertenece al Ministerio de Cultura, que son las municipales. El Banco Central nuestro tiene su propia red de bibliotecas, ¿sí? De bibliotecas públicas, y también
Otras entidades privadas que en Colombia se llaman cajas de compensación, que son empresas que son de servicios a los servicios especiales a los empleados, también tienen sus redes de bibliotecas públicas, ¿sí? Entonces, tenemos muchos modelos administrativos, privados, públicos. Las bibliotecas públicas en las ciudades principales se dan en modelos de administración pública, de concesión, de administración. Bueno, hay todos los modelos que ustedes... En un análisis de modelos encontramos que modelos administrativos se han pensado en Colombia 21 para administrar redes de bibliotecas públicas, especialmente porque la dinámica de las bibliotecas públicas ha exigido que se salgan un poco del modelo administrativo público que tiene ciertos problemas burocráticos, ¿no? Entonces por eso es que se han pensado modelos diferentes. Siguiente. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene este objetivo. Ha venido trabajando fuertemente y ha sido a raíz de más de el plan de lectura y bibliotecas empezó hace casi 15, 20 años y empezó con muchísimos problemas, hoy ha logrado consolidarse mucho más y una de las mayores problemáticas que tenía se refería al recurso humano. A mí me sorprendió gratamente encontrar que las bibliotecas públicas acá sí están poco profesionales. En Colombia no empezaron así. Fue una de las mayores dificultades porque la gente en las regiones no tenía ninguna formación cuando estaban en las bibliotecas públicas. Y poco a poco, en la medida de lo que ha venido pasando en Colombia, la biblioteca ha ido transformando lo que espera de la biblioteca pública, y esta es la biblioteca pública que persigue esa red de bibliotecas públicas municipales, ¿sí? Entonces, inclusión social, participación, memoria, identidad, diversidad, ¿sí? Y ciudadanía. Estos son los 4 espacios que privilegian. Entonces, de todo lo que hemos venido pensando, uno empieza a analizar el territorio y debe empezar a mirar qué es lo que debe privilegiar para el territorio donde va a estar. Porque no todo es apuntarle a lo mismo. Siguiente. Y lo digo porque este es un caso muy importante. A raíz de nuestro proceso de paz, Colombia desarrolló este proyecto que se llama Bibliotecas Públicas Móviles. ¿Y por qué fue muy interesante? Porque diseñaron unas bibliotecas que fueron a las 200 veredas o poblaciones pequeñas donde el conflicto armado fue más fuerte en el país. ¿Y qué pasó? Esos espacios fueron los primeros en que íbamos, en que se permitió la integración de los combatientes a la sociedad, porque la biblioteca estaba para que fueran los combatientes, la gente del pueblo, los militares de esa zona, porque la biblioteca es un espacio abierto. Entonces, eso que ocurrió en estas veredas, ¿sí? Voy a decir, no ha ocurrido tan abiertamente en las ciudades, porque en Colombia estamos en todo el proceso de discusión y aceptación de lo que es el posconflicto, ¿sí? Y eso ha generado muchísimas discusiones, pero en las bibliotecas públicas se está dando un ejemplo de cómo, como lugar de convivencia, se hicieron 200 y allá está, y tienen visitas y van todos, y todos pueden trabajar en esa biblioteca y todos colaboran y se hacen actividades de lectura y llevan personas a hacer proyectos allá y se mueven. Entonces,
Más allá de que es una importante lección para los colombianos en cuanto a la necesidad de reconciliación, miren, cuando una necesidad de un país, la biblioteca pública se pone en la realidad de un país, ¿cómo sí puede responder a eso? Porque ser la biblioteca pública un espacio de reconciliación, un espacio que nunca le habíamos dado. Sí, este es un proyecto muy lindo, muy bonito en Colombia, y creo que responde a lo que les he venido hablando, a que las bibliotecas públicas, la tendencia es la realidad de nuestro territorio. Porque aunque yo les cuente esas grandes cosas que hagan en otro lado, eso nos puede servir solamente de inspiración. Siguiente. Entonces, más o menos está en la estructura de esa red, pero les resalto porque hay 3 redes de bibliotecas muy importantes en Bogotá. Son en Colombia, que son la de Bogotá, la de Medellín y la de Cali. Y a raíz de lo que les estoy contando, ¿por qué les quiero hacer referencia a estas 3? Obviamente ya hay bibliotecas municipales, rurales, comunitarias. En términos de que a pesar de que están en la realidad colombiana, cada una ha sido concebida de manera diferente. Siguiente. Por el número de bibliotecas, por el tamaño de las bibliotecas. Entonces, por ejemplo en Cali, que es como, en ciudad como, es la cuarta, quinta economía de Colombia, ellos privilegiaron, ellos no empezaron a construir grandes bibliotecas ni inmensas como en las otras ciudades, sino que a partir de las bibliotecas comunitarias, se fueron a las comunidades y su red de bibliotecas son las bibliotecas comunitarias. Ellos las ayudaron, las fortalecieron y ¿qué pasa? La comunidad se siente reconocida en esas bibliotecas y las bibliotecas son muy pequeñitas porque son las comunitarias que se han fortalecido y que el gobierno municipal las ha apoyado y jamás se les ha ocurrido construir un icono arquitectónico ni una grande ni creen que eso, y ellos tienen 72. En el caso, el modelo que siguió Medellín va a ser el modelo de las bibliotecas en el parque, bibliotecas parque, entonces están asociadas a grandes parques, en la idea que la biblioteca también haga parte de la diversión y haga parte de esto. En Bogotá se pensaron como iconos arquitectónicos, las 5 mayores bibliotecas, ¿sí? Y son grandísimas, y son unos monumentos. Por ejemplo, en la biblioteca Virgilio Barco es una biblioteca construida por el arquitecto más importante de nuestro país, que es Salmona. Y es que el caso que les contaba ahora, porque es una biblioteca muy bonita, ¿no? Y todo el mundo va a tomarse fotos allá, pero no entra. Y mi oficina estaba allá, y yo volteaba y resulta que mi oficina da una esquina, una escalera, o sea, la escalera que sube a la punta más alta y donde se tiene la vista más linda. Y yo siempre estaba trabajando ahí, y cuando volteaba, había una parejita así tomándose la foto, así. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Y cuándo vamos a hacer el espacio para el amor acá? Porque todos los besos que se han dado allá, ya tendríamos mucho que contar. Porque uno voltea y están ahí, todo el mundo va a tomarse la foto. Y además es que la foto es preciosa, la que queda allá arriba con la vista. Entonces, esas bibliotecas son muy grandes. Cada uno ha pensado en una lógica diferente del tamaño, del número de bibliotecas y de lo que el sector como quiere que impacte. También en los espacios o programas que han privilegiado en relación, esto se refiere a que les preguntaba cuál era lo más novedoso que estaban haciendo. En Bogotá, el primero que está era el que les estaba contando, el distrito gráfico.
y también todo esto de los espacios creativos, y como vemos en Medellín y en Cali, también están haciendo un fuerte trabajo con los lab, que es, digamos, como la tendencia, no, o sea, cada uno de diferente manera. El de Cali es interesante, lo están haciendo con una universidad. Un grupo de investigación de una universidad dirige el proyecto de desarrollo que hacen en las bibliotecas públicas, y el de Cali lo están haciendo con el de Medellín con un enfoque científico gracias a el Parque Explora, que es un museo de la ciencia. Siguiente. Y estas, miren las bibliotecas, estas son las de Bogotá. Las que le conté la historia del basurero es la Biblioteca Pública del Quintal. Estos son los 5 íconos de Bogotá. Cada uno está ubicado estratégicamente en un sector. La Biblioteca Pública de Virgilio Barco es pues, uno de los monumentos arquitectónicos del país. ¿Sí ven que es muy linda? Y la esquina es esa puntica que ustedes ven allá, ahí es la que yo les cuento. Para cuando vayan a firmar la de ustedes. Y esta, la de Quintal, esas salidas que le van ustedes porque eran basurero. Ahí era el basurero de la ciudad. Y mantuvieron, porque por ahí era donde salía el idearse, y mantuvieron ese diseño, pero pues se hizo todo el cambio. Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo se pensaron las bibliotecas públicas allá. Estamos hablando de la ciudad capital y la ciudad más grande, ¿no? Y se pensaron acá. Luego se fueron asociando todas estas, las bibliotecas, unas bibliotecas menores, otras bibliotecas de barrio, más pequeñas, que estas apoyan, porque estas tienen todas las condiciones de espacios, de equipo, de personas. Siguiente. Estas son las de Medellín, que le apostaron a espacios más pequeños y en parques. Pero también algunas son premios arquitectónicos, ¿sí? Y se localizaron en comunidades. No sé si ustedes hace unos años oyeron cuando estábamos en lo más crudo de nuestra violencia, las comunas de Medellín. Esa negrita de Santo Domingo está localizada en una de las comunas más peligrosas de Medellín, ¿sí? De mayor violencia, y esa está localizada allá. Siguiente. Miren las bibliotecas de Cali, son bibliotecas muy chiquitas, espacios pequeños, que se han facilitado muy bonito, o sea, todas son muy bonitas dentro de su lógica, con miradas diferentes y con tendencias totalmente diferentes, y una apuesta o unas de trabajo en comunidad, otras Esta de la red de bibliotecas del Banco de la República, esta biblioteca, la biblioteca Luis Ángel Arango, que por muchos años fue la biblioteca pública más visitada del mundo, ¿no? Es una biblioteca pública muy interesante porque la arquitectura sí es de la antigua usanza, ¿sí? Y por diseño arquitectónico no ha podido abrir sus colecciones. Sin embargo, sigue siendo una... O sea, ellos todavía tienen las colecciones guardadas porque no les da cómo abrir las colecciones, no porque no quieran. Sin embargo, todo lo que ellos se han esforzado en servicio, en crear nuevas cosas, bueno, además que tienen los recursos, es la biblioteca del Banco Central, entonces hace que su biblioteca siga siendo la más importante del país como biblioteca pública. Y pues digamos que tienen bibliotecas públicas, que tienen bibliobuses, que son otros servicios bibliotecarios que funcionan especialmente en las ciudades grandes, que son estas de las cajas de compensaciones. Este es uno de los que funciona en Bogotá, ¿sí? Entonces, toda esta arquitectura, todo este trabajo del plan de lectura tiene que dar cifras. Y afortunadamente, la encuesta nacional de lectura del 2017, cuyos resultados salieron hace 2 meses,
muestran que se va por buen camino. Los resultados salieron y nos muestran cosas importantes. Que tenemos 1.484 bibliotecas públicas en todos los departamentos. Que más de 12 millones de colombianos fueron a las bibliotecas del país. Casi 5 millones más que los que iban en el 2012 cuando se hizo la anterior encuesta. ¿Sí? Que en las cabeceras municipales, como ya hay en los municipios bibliotecas, se incrementó la lectura, los índices de lectura. Voy a hacer un paréntesis aquí. A mí no me gustan los indicadores de lectura por número de libros. ¿Okay? Cierro paréntesis. Pero eso es lo que nos mide a todos. ¿Sí? Si me leo 2, 3 o 4, es un país lector. Pero eso es importante para medir y para mostrar que lo que se está invirtiendo. Les están leyendo más. En este proceso también se hizo un estudio, que ese sí me gusta mucho más, y es un estudio del impacto que tiene toda esta dotación de materiales y todo este proyecto del plan de lectura. El proyecto fue muy interesante porque tomaron una muestra de niños que nunca fue a la biblioteca y otra de los que sí, y le hicieron un seguimiento. Y efectivamente los resultados dan lo siguiente, que a mí me gusta porque no importa si leyeron 1.4 o 5.4. Todos los que esperábamos unos impactos más grandes, el único impacto concluyente que se obtuvo es que los niños y los padres que asistieron a la biblioteca e hicieron todo este parte del proceso, se disminuyó la violencia intrafamiliar. Hágame el favor, es una noticia maravillosa. Nadie se la esperaba. ¿O se la esperaba? El único impacto claramente identificable, comprobable del seguimiento a los grupos, pues se disminuyó la violencia intrafamiliar. Y yo sí creo que esos estudios son los que nos hacen falta, porque el 1.2 o el 5.4 un poco dice. Pero es muy diferente cuando yo salgo a decir que la biblioteca pública está apoyando una cosa tan delicada como es la violencia intrafamiliar. No son estudios fáciles, son estudios costosos, pero hay que empezar a cambiar un poco la manera de hacer esos estudios. Sin embargo, hay muchas cosas que nos faltan, y es el uso de las bibliotecas. Desafortunadamente, por más que les he hablado de todas estas tendencias, de todas estas cosas, el uso de la biblioteca pública no es el que debiera ser. Y cuando uno está entregando informe le dicen, y solo vinieron tantos. Y toda la plata, ¿cuánto me sale cada usuario? ¿Sí? Y realmente, realmente nosotros nos hemos preocupado por saber exactamente por qué no hay usuarios. Estos son 3 estudios que son interesantes. El de Ankara, que dice que no se usa la biblioteca porque es un hábito formado, eso no se usa. Si la gente no necesita información, como está asociada que la biblioteca pública solo presta información, pues no va. O que las bibliotecas públicas no responden a lo que ellos necesitan. Cuando, de acuerdo a los diferentes tipos de usuarios, muchos no saben qué hay en la biblioteca, porque además tenemos una lista de 20 servicios que nadie sabe para qué sirven y con unos nombres. Pero es que a mí qué más me gusta es diseminación. ¡Qué barbaridad! Yo nunca había visto una cosa más rebuscada. ¿O no? Dígame quién sabe qué es esta vaina, que no seamos nosotros.
utilidad la biblioteca pública para la sociedad cotidiana e incluso puede que estemos en bajos niveles de escolaridad. En el informe de Bogotá se vio un incremento en el conocimiento de las bibliotecas, pero es a lo que me refiero. Hay un conocimiento, saben dónde están y se toma la foto, pero en usarla realmente en los servicios que tienen no hay, ¿sí? Y entonces empiezan todas esas discusiones entre uso y asistencia a las bibliotecas públicas. Entonces uno asiste, el que entra acá que lo cuente. Porque cuando a uno lo están midiendo, porque por número de usuarios le van a dar sus recursos y eso, todo el que entre me lo cuenta. Todo el que entre. Porque estamos, ¿sí? Siguiente. Yo creo que ahí es donde nos falta. Aquí, estos datos los encontré, no he encontrado más actualizados, pero observen que los números de bibliotecas, la cobertura, el número de habitantes por biblioteca, es decir, que los países vienen trabajando en eso, sin embargo, eso no significa que se use. Miren la evolución que están teniendo de estas coberturas de las bibliotecas, y el número de bibliotecas por cada 100.000 habitantes es, digamos, es muy importante para el desarrollo bibliotecario público. Sin embargo, cuando se habla del lugar de la lectura a las bibliotecas o la asistencia a las bibliotecas públicas, ahí empieza la cosa a padecer, ¿sí? Porque se nos están creando grandes infraestructuras sin un uso adecuado, porque no se usa. Y tenemos muchos elementos, o sea, pensamos muchas cosas, pero no hacemos estudios claros y contundentes de por qué no se usa. Siguiente. Entonces, después de todos los problemas, les voy a contar algunas cosas, cómo pensamos solucionarlas, aunque ya le he adelantado. Siguiente. La primera cosa que pensamos es que cuando pensamos en una biblioteca pública, deberíamos pensar qué promesa de valor le teníamos que hacer a la gente. ¿Qué iba a significar o qué debería representar la biblioteca pública para ellos? Y esta fue lo que quisimos que ellos pensaran de la biblioteca. Y lo que debería reflejar todo lo que pasara en la biblioteca pública. Debe ser un lugar de inspiración para la creación, el aprendizaje, la innovación, una experiencia de información que es muy diferente al lugar de hacer tareas. Se dice más bonito, ¿no? Y un espacio de encuentro y de memoria. ¿Sí? Esto es lo que debería reflejar de la biblioteca. Siguiente. Y para ello también empezamos a entender que desde el momento mismo de empezar a pensar en eso, teníamos que pensar en un tema que se llama apropiación social. Porque nosotros trabajamos en dos caminos. Uno que es la apropiación social del conocimiento, y es todo ese conocimiento que tenemos en las bibliotecas guardados, pero también de la apropiación social de la biblioteca como un espacio colectivo. Y esto no se hace cuando ya tenemos la biblioteca pública montada y bonita. Si ahora nos toca, porque ya nos toca, pero en este momento, aquí se empezó a hacer desde el momento antes del estudio. Es decir, se llamó a preguntarle a toda la gente del sector qué quería, qué esperaba, cómo fuera, que todos dijeran y que hicieran parte y que dijeran. ¿Qué era? ¿Qué era? Porque no podemos llegar a poner una cosa en una realidad de un territorio que la gente no sepa, no sienta o no la sienta parte de ello. Entonces, estos dos temas son dos temas que, en mi opinión, son dos temas que debemos empezar a trabajar fuertemente en el campo de la bibliotecología, porque nosotros no sabemos hacer eso.
Y no lo digo solamente por las bibliotecas públicas, lo digo por todas. Porque igual ocurre con las escolares y las universitarias, y estas dos cosas nosotros no las sabemos hacer. Pero claro, aprender de esto es otra más de la lista de pendientes. Nosotros, hablando de esto, cuando hicimos una reforma del currículo de la universidad, entonces le dijimos a todos los profesores, reunimos profesores que incluyeran todos los temas y materias que debería haber. Claramente para lo que la sociedad quiere del bibliotecólogo y lo que los estudiantes y lo que la sociedad nos pide, lo que los profesores quieren que sepamos y todo eso, se necesitan 10 años de estudio. ¿Sí? Para aprender cada materia. Eran materias que eran como 112 en el primer ejercicio. Pero bueno, entonces la 113. ¿Sí? Entonces, este tema es muy importante. Espero que en este tiempo hayan leído lo que diga ya y comprendan el gran significado de lo que esto es para la biblioteca. Yo creo que más allá de la biblioteca pública, pero en esto es donde nos falta trabajar. Sí. Yo creo que algunas de esas estrategias que hay que empezar de apropiación, si ya tenemos las bibliotecas, pueden ser algunas de estas, de esto en el camino. Y como les decía al comienzo, esto se ve muy bonito ahí escrito, ¿sí o no? Pero hay que empezar a desarrollar cada idea de estas en cosas de cuántas personas o gente de la comunidad hace parte del equipo del comité directivo de la biblioteca, cuánta gente invitamos a los comités de las bibliotecas, cuando vamos a crear un servicio, a cuántas personas de la comunidad llamamos, cuántas personas del público en general hacen parte de los comités de selección de material. O sea, eso es el primer cambio. ¿Cómo? Porque somos, en la selección de libros somos 5 bibliotecólogos, 10 literatos, 20, o sea, todos los súper expertos. Y los que los van a leer no los invitamos, ¿no? Entonces, esto es una manera de ver, porque se nos ha olvidado un tema muy importante y precisamente hablábamos con César al comienzo de este tema, y es que nosotros tenemos que producir conocimiento con la comunidad y debemos apoyar porque la comunidad tiene un propio conocimiento que tiene que desarrollar, que tiene propio y que nosotros no validamos. Miren que son otras maneras de ver cómo apropiar. Empecemos a pensar, y les he venido diciendo, en otros indicadores que son el uso de la biblioteca, el número de libros habitantes, de libros leídos, todos esos numeritos que nos dan las estadísticas fantásticas. ¿Sí? Y realmente, y le di mucha importancia al objetivo de desarrollo sostenible, porque eso es lo que la gente hoy realmente necesita. O sea, esto de los objetivos del desarrollo sostenible no salió de dos expertos que se encerraron a pensar. Esto es lo que la sociedad necesita y realmente debemos, o sea, el próximo plan de trabajo dice claramente cómo vamos a hacer, cómo va a ser la biblioteca pública con cada uno de los objetivos de desarrollo, en propuestas claras. ¿Sí? Siguiente. La siguiente cosa que hay que empezar a pensar son las ofertas de servicios. Esto es lo que ocurre generalmente, ¿no? La mayor parte de la oferta está centrada en la infancia, en los jóvenes. Si ustedes miran y cómo hemos equilibrado toda la población que tenemos.
pero además es una oferta de espacio, una oferta de servicios, una oferta de recursos, ¿sí? Hay toda una oferta que tenemos que repensar de la biblioteca pública, pero una oferta equilibrada de acuerdo a la realidad del territorio. Sabemos cuántas personas adultas, adulto mayor hay en donde está la biblioteca pública, cuántas personas con discapacidad, es decir, cuántos negocios y de qué sector están. Eso no lo tenemos tan claro. Siguiente. Esto sé que es un poco, yo creo que la política de colecciones no puede solamente estar asociada a los lineamientos que da la IFLA, donde dice que el 40% sea literatura. Yo creo que la primera, ustedes me dirán, está loca, pero la primera es esta. Luego miramos de qué temas, pero la política de colecciones inicialmente debe estar, y la parte primordial es definir cómo está compuesto de nuestro territorio para así comprarle material a esa gente de nuestro territorio. Y luego, dentro de esta lógica, mirar los pesos de las áreas de conocimiento, que es otra cosa. Pero es que nosotros esto lo hacemos al final. ¿De qué nos resulta? Y les quiero contar que esta proporcionalidad está asociada al censo que nos dio el sector, donde iba a estar la biblioteca. Entonces, si notan, entre adolescentes y jóvenes estamos diciendo que debe haber el 30% de la información. Es más que entre los 10 y los 24 estamos poniendo el 45% de la colección. Eso puede ser, pero si eso, o sea, uno dice, ¿cómo? ¿Sí? Esto es una locura, pero si lo contrapones con el número de niños adultos que hay en ese sector, esto tiene una lógica. Y esto implica que es que en cada biblioteca pública no se puede comprar lo mismo. Puede que este número, esto puede variar para todas, pero es que en una biblioteca pública, o sea, no se pueden hacer compras estandarizadas con la medida del 40% de literatura, el 20%, no. Siguiente. Yo creo que hay 3 temas en los que somos fatales. Y son tanto en las relaciones públicas como en la promoción de lo que pasa en la biblioteca y las relaciones que manejamos con el sector. Claramente los bibliotecarios nos falta un poco más de relaciones públicas, de mejorar nuestro lenguaje, y me refiero a mejorar el lenguaje porque siempre hablamos enredado, de que nos entiendan, de saber vender la idea de lo que tenemos, que nos compren el proyecto que queremos para que inviertan en él, ¿cierto? Y finalmente el equipo humano de las bibliotecas públicas, que en cualquier entidad comercial sería vista como la fuerza de ventas, porque es la que está con el usuario, la que está con el consumidor, y es la que está todo el tiempo haciendo que esto funcione. Entonces, ¿a quién le estamos delegando esa responsabilidad del contacto con el usuario? Porque finalmente un usuario es el que trae más usuarios, que es donde está el éxito si queremos que venga más gente a las bibliotecas. Entonces, yo les doy mi primera conclusión y ustedes, ya para cerrar, me dicen qué concluyeron de esta charla. Miren esta conclusión que me parece muy interesante en términos de que tenemos que tratar de cambiar de hacer las cosas de otra manera, porque la biblioteca pública realmente puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, mejorar la eficacia de los niveles sociales, culturales, económicos, políticos, ¿sí?
tenemos muchas cosas que hacer en una sociedad, pero que nos exige que nos repensemos y que esos términos de democratización del conocimiento, democratización, la tenemos que hacer realmente realidad y con una comunidad que nos piense. ¿Qué otras conclusiones de la charla de hoy? ¿Qué piensan? Ahorita sinceramente tengo 40 los protocolos abiertamente para poder darnos más a la comunidad y hacer participar los usuarios en todo. ¿Qué más? Esas secuencias de que siempre se hace lo mismo, que se va heredando lo que los alumnos a los que uno llega, digamos, los antecesores, digamos así, siempre se hace lo mismo, con la misma línea, entonces como que eso, esa estructura como está. Sí, yo creo que debemos atrevernos, ¿no? Hay que probar, que hay que hacer nuevas cosas y que no es necesario para cambiar, sino la actitud y muchos cambios y la decisión. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que hacer por nuestra comunidad que no dependen de tener grandes recursos, porque siempre pensamos en los grandes proyectos. Yo les conté unos super proyectos que nos pueden dar ideitas para hacer unas cosas adaptadas a nuestra realidad. Pues muchas gracias, no sé si tengan preguntas. Uy, me pasé, ¿cierto?